primicias o quién es la primicia, quiénes son las primicias. Es un tema súper interesante que tuve que investigar un poquito porque no es tan fácil. El título parece fácil, pero cuando empecé a investigar es algo mucho más profundo de lo que yo pensaba. ¿Sí? Ahí tenemos un versículo que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 20. Ese versículo ya nos engloba en la parte más importante de lo que significa una primicia. Lo que voy a compartir hoy es que podamos entender el concepto práctico de lo que es una primicia o quién es la primicia, y también cómo aplicarlo a nuestra vida, y también un concepto espiritual. Eso también quiero que aprendamos hoy, la profundidad espiritual y el principio que está en la Biblia acerca de lo que es la primicia. Hoy no voy a hablar de dinero, nada de dinero. La primicia no tiene que ver necesariamente con el dinero. ¿Ya? Así es que eso es lo que quiero que vamos a pasear por la Biblia acerca de lo que Dios nos dice en su palabra, de lo que Jesús nos dice en su palabra y de lo que el Espíritu Santo nos dice en su palabra. Entonces, ¿qué son las primicias? Las primicias en la Biblia están en muchos versículos, sobre todo en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, pero si podemos resumir brevemente lo que es una primicia, son ofrendas que se entregan al Señor en diferentes momentos y fiestas de Israel. Eso es lo que dice la Biblia. Israel tiene muchas fiestas, tiene muchas celebraciones, y casi todas las relacionan con la agricultura, con la ganadería. Ellos se relacionan con ese calendario que es de la Biblia. Y esta definición que yo puse aquí es mía, yo la escribí, no está en la Biblia, pero resumiendo, la primicia significa lo primero y lo mejor ofrecido a Dios en agradecimiento. Existen ofrendas de paz, existen ofrendas que son sacrificios, que son para expiar pecados en el Antiguo Testamento, pero en este caso es lo primero y lo mejor ofrecido a Dios en agradecimiento. Y más adelante vamos a entender la diferencia que existe con el diezmo, por ejemplo, que no es lo mismo. Sí. Ya, tipos de primicias. Tipos de primicias. La Biblia nos habla que los tipos de primicias en el Antiguo Testamento consistían en las primeras cosechas, en los primeros animales o primogénitos, que podían ser de las ovejas, de las cabras, del vacuno, y también las primicias pueden ser de personas, y en este caso de los primogénitos, es decir, el primer varón que abre la matriz de la mujer es el primogénito. ¿Cuántos primogénitos hay acá? Amén. Hay varios. Bueno, ustedes serían ofrecidos entonces como la primicia del Señor. Entonces, las primeras cosechas, los primeros animales y las primeras varones que había la matriz de la mujer. ¿Qué características tenían estas primicias? Sigo en el Antiguo Testamento todavía. En Éxodo capítulo 34, en la siguiente 22, dice el Señor en su palabra: celebrarás también la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Reina Valera contemporánea. Entonces, por eso yo le decía que no es tan fácil esto de las primicias, porque son fiestas como que se mezclan y a veces tienen nombres distintos y no es tan fácil entenderlo. Revisando la escritura, la fiesta de las semanas es lo mismo que la fiesta de las primicias, porque era una fiesta que duraba varias semanas, que tenía que ver con la cosecha, ¿ya? Y también ahí habla la palabra que estaba la fiesta, por ejemplo, de la cosecha al terminar el año. Entonces son varias fiestas. Las más importantes que tenían que ver con la cosecha eran tres. La primera la de la cebada, la segunda era del trigo, que tenía un trato muy especial, y vamos a entender por qué, y también
tenía que ver con la cosecha, por ejemplo, de la uva y también del aceite, las primicias de la uva y del aceite. Cuando se habla del agar, cuando la escritura habla del agar, se refiere a la uva, ya se refiere a la uva. Entonces, la primera característica de la primicia es que es el resultado de un trabajo, y un trabajo no menor, porque tenía que ver con la cosecha. No sé si hay alguien aquí que ha trabajado la tierra alguna vez, ha cosechado, es algo de trabajo, ¿cierto? Bueno, yo lo hice de afuera, ¿no? Pero toma un tiempo y harto esfuerzo, y también de trabajo en equipo, porque no lo hace una sola persona. Lo hace en el tiempo bíblico, lo hacían las familias. Entonces, una de las características de la primicia es que el resultado de un trabajo de tiempo, un trabajo en equipo, algo que es valorado, porque el esfuerzo es tu propio esfuerzo, ¿cierto? Esa es una de las características. Otra característica es que la primicia representa algo especial y no debía demorar. En Éxodo 22, versículo 29, dice el Señor: no demorarás en presentar las primicias de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Entonces eso es súper importante, que es otra de las características que tenemos que aprender hoy. Cuando entregamos la primicia o la ofrenda o el diezmo, esto para en general, es que no tenemos que demorar. Tiene una fecha. Ahora el pastor, por ejemplo, va a dar una fecha, ¿cierto?, en nuestro aniversario, donde tenemos que entregar primicias. Y no hay que demorar. Si hay una fecha, hay que entregarla en esa fecha. Y vamos a entender por qué también más adelante. Todo esto tiene una trascendencia también muy profunda. Otra característica entonces es que es un acto de adoración y honra a Dios. Y ese es el más importante. En Deuteronomio 14:23 dice: si tienen Biblia, pueden leer su Biblia. Yo les pido disculpas si no tengo mi Biblia en papel, porque estoy súper acostumbrada con la Biblia digital y siempre leo, y para mí es súper fácil tenerlo en la computadora. Pero si tienen Biblia celular, abran su Biblia. En Deuteronomio 14:23 dice: delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él haya escogido para hacer habitar allí su nombre, comerás el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, de los primogénitos de tu ganado y de tu rebaño, a fin de que aprendas, ¿qué dice ahí? A temer al Señor tu Dios todos los días. Esa característica también es muy importante, porque lo que el Padre nos enseña a través de su palabra es que el objetivo de entregar una primicia o una ofrenda es que aprendamos a temerle a Él. Y temer a Dios no significa tenerle miedo. Yo creo que aquí todos lo sabemos. No es tenerle miedo a Dios, es tenerle una honra, un respeto, más que cualquier otra cosa. Sobre todo honrarlo a Él, es temerle a Dios, es obedecer su palabra, es obedecer a su voz. Entonces, y es porque Él te quiere bendecir. El propósito es porque Él te quiere bendecir. Entonces, el propósito de entregar esta primicia es que aprendamos a honrar a Dios, aprendamos a entender cuánto Dios nos ama, para que nosotros podamos entregarle ese regalo tan precioso para Él. Así que ese es el propósito, no hay ningún otro propósito más. El propósito no es enriquecer a nadie, no es entregar dinero a nadie, no es llenar las arcas de nadie, es simplemente que aprendamos, y me incluyo yo, a honrar primeramente a Dios, que va en concordancia con el primer mandamiento, que dice que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Bien, sigamos con los ejemplos en la Biblia entonces. La primera cosecha de los frutos también, porque las primicias se dividen como en dos grandes grupos. Uno que tiene que ver con la tierra, que ya hablamos, ¿cierto? El vino, el aceite, los frutos, los árboles, con las espigas también, la primera siega de las espigas, de los granos, de las harinas, del pan y del aceite. Y ahí habían dos tipos de ofrendas que también eran de primicia, que la primera tenía que ver, por ejemplo, con la gavilla del trigo. Se entregaba la primera cosecha, ¿cierto? Se sacaba una gavilla que el sumo sacerdote mecía delante del Señor y lo ofrecía. Y después
cuando ella se daba como la orden de que estaba lista, estaba bendecida la primera gavilla, con esa misma gavilla se preparaba el pan y también se ofrecía como primicia el pan. Por eso es que ahí tenemos harina, pan, aceite, muchas cosas, porque en el fondo se ofrecían las semillas, pero también se preparaban alimentos con eso y se ofrecían al Señor. Esos son los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. Y voy a destacar lo que está en Números, capítulo 18, 12, que dice: también será para ti lo mejor del aceite nuevo, lo mejor del vino nuevo y del grano, y las primicias que sean presentadas al Señor. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Se entiende? Ya, ahora pasamos al otro grupo. ¿Se acuerdan que el primer grupo era de la tierra, los frutos? Y al otro grupo tiene que ver con los animales. Y ahí en los animales se podía ofrecer, por ejemplo, el animal, el primogénito del animal, su grasa, su lana. En el fondo no era un sacrificio de expiación, ¿ya? Esto no era el cordero que se sacrificaba por los pecados, sino que eso se cocinaba, se asaba con la grasa, con toda la gordura, y por ejemplo en el caso de las ovejas se esquilaban, se sacaba la lana, y todo eso era primicia para el Señor. Pero lo importante que tenía que ser de los primogénitos, y nadie podía comer de las primicias sin antes primero ofrecerla al Señor. Y por eso era tan importante esta fiesta, y en Israel todavía se celebra. Si ustedes ven videos, todavía se celebra la fiesta de las primicias, por ejemplo, del llovizna del trigo, que hacen una fiesta súper linda donde bailan, celebran, es todo un evento. Y ellos no pueden comer nada. Si llevaban la primicia, por ejemplo, de sus árboles, de, no sé, por decir, manzanas, no podían probar una manzana sin antes ofrecerla primero al Señor. O sea, no podían probar nada de lo que tenían sin antes primero ofrecerla al Señor. ¿Ya? También hay otro ejemplo en la Biblia que tiene que ver con lo más selecto del botín obtenido de una batalla. También se le llama primicia. Y eso está en 1 Samuel 15, 21. Donde Saúl, por ejemplo, va a un lugar, ¿cierto? Se lidia la batalla, ellos ganan y obtienen todo ese botín, que pueden hacer muchas cosas. En el ejemplo de 1 Samuel eran vacunos, ovejas. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Dijo, ya, todo este botín lo vamos a llevar a sacrificio, una cantidad de ovejas, de vacunos, de cabras. Pero ¿sabes qué? Esa también fue llamada primicia, porque era producto de una victoria. Pero en este ejemplo, el profeta Samuel le dice que es más importante la obediencia que tantos animales sacrificados. Sí. Así que eso es lo que también el Señor habló en mi corazón estas semanas que preparé la enseñanza, es que cuando tú ofrendas la primicia o lo que tú quieras, lo que tú estás ofrendando es tu corazón. Por eso a Dios no le importa la cantidad, no le importa lo que vale, no le importa el objeto, no le importa lo que tú estás entregando, lo que tú estás ofrendando. Cuando pasas aquí adelante al ofrendero, es qué está pasando en tu corazón, qué está pasando en tu alma, qué está pasando en tu espíritu cuando tú estás entregando la ofrenda. Esa es la verdadera ofrenda que tú estás entregando al Señor. No es la cantidad, no es el valor. Por eso que el Señor reconoció tanto la ofrenda, por ejemplo, de la viuda. Sí, está bien, era todo lo que tenía, pero ¿qué es lo que estaba pasando en su corazón en ese momento? Y eso es lo que Jesús vio. Así que más que tanta cantidad de algo es obedecer al Señor, escucharlo a Él y darlo con alegría. Y las primicias de las personas, los primogénitos que fueron ofrecidos, fueron sacrificados, fueron muertos los primogénitos, los varones. Sagrado. Sí. Y ¿sabes qué? Yo quiero compartir algo que vi hace poquito en un documental, que me encanta ver documentales, y hay un primogénito que sí fue sacrificado al Señor. ¿Se acuerdan cuál es? Un varón. Sí, también Abel, sí. Pero hay otro que fue por orden de Dios. También, pero más adelante eso.
Isaac, sí, Isaac. Y en lo que escuché me quedé tan impactada, ¿cierto? Estaba hablando con mi familia un documental. Y Isaac, si bien no fue muerto, él no murió. Pero sabes tú que cuando Abraham tenía empuñado, ¿cierto? El puñal y lo iba a matar, dice la palabra que un ángel detuvo su mano. Entonces Abraham sí lo mató en su corazón a Isaac. Sí lo entregó. Entonces eso hoy quedó tan así como... Yo lo había escuchado muchas veces, pero cuando alguien dice, ¿Abraham mató a Isaac? No lo mató. Pero ¿sabes qué? Abraham sí lo sacrificó en su corazón y entregó una primicia sacrificada. Qué bonito eso, ¿cierto? Pero bueno, el Señor estaba también dando a entender que Él no quiere sacrificios humanos, porque las religiones paganas lo que hacían era sacrificar hasta sus primogénitos y los sacrificaban a muerte, verdaderamente. Entonces con eso el Señor también estaba dando un ejemplo de que Él no quería eso. Entonces los primogénitos eran considerados primicias para el Señor. Y eso es una ordenanza que el Señor entregó en el libro del Éxodo. El Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo el que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío. Amén. Ya, ¿cuánto duraba el tiempo de la primicia? Como les contaba, duraba meses. En general eran como 4 meses, desde que comenzaba la cosecha hasta que terminaba, como 4 meses, y se tenía que dar tiempo para que las personas llevaran sus primicias, que eran todas las tribus de Israel que nombraban a un representante para que llevara la primicia. Además, ¿quiénes recibían la primicia? ¿Qué pasaba con eso, con todo lo que llevaban? Sí, sacerdotes y levitas, principalmente ellos. ¿Por qué? Porque no creo que Dios haya sido injusto. Amén. Amén. Ellos no tenían heredad, ellos no tenían terreno donde cosechar. Entonces, la primicia iba para ellos. Amén. Sí, así era. Y ya, y aquí llegó un punto importante, así que, tío Cris. Diferencia entre diezmo y primicia. Voy a leer brevemente Levítico, capítulo 23, dice, antes de que los frutos de una cosecha pudieran utilizarse en una comida, claro, eso ya lo había comentado, primero eran presentados en forma de primicia al Señor. Después de ofrecer la primera gavilla de su cosecha al Señor, los israelitas tenían que contar 50 días y presentar una nueva ofrenda al Señor. Es decir, se cosechaba el trigo, la primera gavilla la ofrecía al Señor, se contaban 50 días y ahí se preparaban los panes cocidos con ese trigo y ahí se ofrecía nuevamente. Había que esperar 50 días. Y memoriza ese número porque más adelante vamos a ver también un paralelismo sobre eso, sobre los 50 días. Porque todo lo que estamos realizando ahora tal vez pudiera ser un poco latoso, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, pero esto es la sombra de lo que representa Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso hay que ponerle atención a esos detalles, son 50 días. Y por eso se llamaba fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha y Pentecostés. Y aquí quiero dar la diferencia entre diezmo y primicia. Porque ¿qué es el diezmo? Es el 10% de tus recursos, de lo que tú ya trabajaste, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de nosotros en la actualidad, trabajamos todo un mes, recibimos nuestra remuneración y sacamos ese 10% de lo ya trabajado. La diferencia es que la primicia tú ofreces antes de recibir nada. O sea, lo que estás pidiendo es que el Señor bendiga esa porción para que todo lo que viene en el resto del año ya esté bendecido por Dios. Esa es la diferencia. El tiempo es lo que tú ya trabajaste y sacas ese 10%. La primicia es lo que tú ofreces antes de que tú sepas, por ejemplo, que el árbol te va a dar o no te va a dar más fruto, o que el animal te va a dar primogénito y después no te va a dar más animales. Entonces, ese era el principio que se usaba en Israel, ¿viste? Entonces, así Dios aseguraba de que todos sus hijos nunca les faltara nada. O sea, la primicia era para nosotros mismos, para bendición de nosotros mismos, porque así Dios asegura que a ti nada te falte el resto del año. Y por eso la primicia se puede aplicar a nuestra vida en la actualidad como al inicio de un año, al inicio de una temporada,
y también en un tiempo de avivamiento. Ya, ¿cuánto es la primicia? ¿Cuánto dice la Biblia? No lo dice. Sí, en la palabra de Dios no se encuentra en ninguna parte la cantidad, no dice porque es voluntaria. Y, como les decía, también se puede entregar en un tiempo de avivamiento. Y si en este tiempo estamos organizándonos para entregar una primicia acá, es porque tenemos fe que estamos en un tiempo de avivamiento, un tiempo de ayuno, produce avivamiento. Y ese avivamiento va a provocar que las promesas del Señor las podamos tomar con autoridad y con bendición, que ese es el lugar que tan hermoso que tiene reservado para nosotros. Así que sí. Y aquí hay un ejemplo en Segunda de Crónicas 31:5, en que el rey Ezequías, el rey de Judá, estaba destruyendo todos los altares de los dioses falsos, estaba echando todo por tierra, estaba reorganizando todo, porque hacía mucho tiempo que no se celebraba la fiesta en Israel. Eso era cuando ella estaba cautiva por Asiria, por el reino sirio. ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo Ezequías? Dice, reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Esto que hacía mucho tiempo que no funcionaba, lo reorganiza. ¿Y qué pasa con el pueblo? Se reaviva. Aviva el fuego. Entonces, ¿qué pasó en ese capítulo? Dice, cuando fue divulgada la orden, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino nuevo, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra, y asimismo trajeron en abundancia los diezmos de las cosas. La gente de Israel estaba tan contenta porque ellos estaban siendo cautivos y hacía mucho tiempo que no se hacía esto, mucho tiempo. Y cuando empezaron a alegrarse de que todo esto comenzaba, se avivó el fuego que hay en ellos y ahí llevaron las primicias. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la motivación? Es agradecer y honrar a Dios. Porque los que honraban al Señor con sus primicias eran bendecidos. Honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9. Mira, también quiero conversar algo contigo. Cuando el pueblo de Israel tenía que entregar las primicias, muchas de las personas entregaban la oveja que estaba ciega, la cabra que estaba coja, que tenía una fractura, que estaba fea, que estaba flaca, y no era necesariamente la mejor. Y eso me tocó mucho mi corazón, porque está en la Biblia, no es algo que me invento, está en la Biblia. Cuando Jesús predicaba, él decía que no me está entregando en sacrificio ovejas defectuosas. Y sí, ¿sabes qué? Cuando tenían, algunas personas de Israel, cuando tenían un vacuno, una oveja que estaba lisiada o que estaba dañada, la apartaban para entregarla como primicia. Y eso, ¿sabes tú? Que realmente tocó mi corazón porque verdaderamente a veces nosotros caemos en el mismo pecado. No ofrecemos lo primero ni lo mejor a Dios. Ofrecemos el último tiempo a Dios. Ofrecemos el peor tiempo a Dios, cuando estamos cansados, cuando estamos agotados al finalizar del día. O a veces ofrecemos algo sin ganas, sin alegría. Eso es ofrecer una primicia defectuosa o una ofrenda defectuosa. Entonces, eso también tocó mucho mi corazón. Significado espiritual. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, porque podríamos decir, no, esto del Antiguo Testamento, esto ya no es válido, esto ya es del Antiguo Pacto, esto no tiene nada que ver, pero te digo que sí tiene que ver, la primicia sí tiene que ver en la actualidad con nosotros. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de las primicias? Jeremías capítulo 2:3, Israel era contado como las primicias de Dios. Este nombramiento reflejaba que era el pueblo que pertenecía al Señor. Israel es la primicia de Dios.
Segundo, no es coincidencia, mira, que la resurrección de Jesús ocurriera el día en que la gavilla de las primicias de la cosecha debía ser ofrecida a Dios. Y por eso te decía que acuérdate de los 50 días. De los 50 días, porque eso reflejaba lo que es la vida de Cristo. Justo cuando se estaba ofreciendo la gavilla, esa era la coincidencia de la resurrección de Cristo. Cuando se estaba ofreciendo la gavilla, Jesús estaba resucitando. Entonces, eso representa a Cristo. Él es nuestra primicia. Él es el pan de vida que descendió del cielo y después fue elevado. Otro ejemplo que también es significado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Las primicias del Antiguo Testamento, ahí les decía, era una figura de Cristo, porque Él fue hecho primicias. ¿Y sabes qué pasó 50 días después? Otro evento maravilloso, el día de Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, viste que todo esto tiene una relación con el Nuevo Testamento. No podemos decir que la primicia es algo del pasado, del Antiguo Testamento. Es algo que representa a Cristo. También la Biblia habla que los primeros creyentes de un lugar eran llamados primicias. El apóstol Pablo hace también reseña de esto. Habla lugares y los primeros convertidos del lugar son las primicias. Dice, la Biblia dice que los creyentes poseen las primicias del Espíritu. Eso poseemos nosotros, las primicias del Espíritu. Y simbólicamente los primeros conversos de un lugar. Amén. Así que en Santiago capítulo 1, 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y el libro de Apocalipsis también habla de los creyentes fieles como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Viste que hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento? Siguiente. ¿Y se pueden entregar primicias a Dios hoy? ¿Sí? Muy bajito se dice. ¿Se pueden entregar primicias a Dios hoy? Sí, se pueden entregar. Sí. El Señor lo quiere porque te quiere bendecir. Aunque en el Nuevo Testamento no se encuentran ejemplos de creyentes que ofrezcan primicias en la iglesia o al Señor según las instrucciones del Antiguo Testamento, podemos extraer toda esta característica y principios para que tú puedas saber qué puedes entregar como primicia a Dios. Primero, ofrece el primer y mejor tiempo al servicio de Dios. Esa puede ser tu más importante primicia. Es un acto de adoración y honra a Dios. Y esto tiene un sustento que dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Eso es cuando el Señor hablaba de la economía. Porque cuando Jesús dijo: no se preocupen por qué han de vestir, por qué han de comer, está hablando de la economía también, porque son cosas que tenemos que comprar. Entonces, si buscamos primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas van a ser añadidas. Esa es una de las primicias que puedes entregar a Dios. Segundo, como característica tiene que ser el resultado de tu trabajo, de un tiempo de trabajo. Estos ejemplos los estoy dando para cuando traigamos nuestras primicias, ¿ya? O cuando queramos entregar primicias al Señor en cualquier momento. Tiene que ser el resultado de un tiempo de trabajo. Representa algo especial. ¿Algo especial para quién? ¿Para ti también? ¿Para ti? Porque lo que te importa a ti le importa a Dios. ¿Sí? Una vez que tengas, no debe demorar, porque es el tiempo de primicia. No la postergues, no la dejes. Imagínate que el pueblo de Israel llevara fruta podrida como primicia, fruta deshidratada, o pudiera llevar, no sé, una uva seca, ¿sí? No tenía sentido, no tiene sentido. Y aquí, ¿qué dice Jesús acerca de las primicias? Ya estoy terminando las últimas diapositivas.
por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo es nuestra promesa. Mateo 27, del 51 al 52 dice, mira, esta es la última diapositiva, pon atención a esta última parte. Mateo 27, 51 al 52. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando Jesús resucitó, ¿sabes qué? Me gusta tanto esta parte porque Jesús no se va a ir de esta tierra sin entregar una primicia. Él cumplió la ley a cabalidad. Y en esta parte, en la última parte que habla de la resurrección, Jesús mismo entregó la primicia, porque todos los que resucitaron con Él eran las primicias que Él entregó al Padre. Mira qué hermoso lo que sucede en esta parte de la Escritura, y yo nunca lo había entendido de esta manera. Cuando Él resucitó, imagínate los sepulcros abiertos, y esa gente que se levantó fue la primicia que entregó Jesús al Padre. Maravilloso, ¿cierto? Qué lindo, maravilloso. Así que en esta tarde, en esta mañana, te invito a que puedas reflexionar acerca de todo, a lo mejor, todas las veces que has intentado a lo mejor reservar algo, lo primero y lo mejor para el Señor, y tal vez tus fuerzas no han podido, o al menos yo en mi corazón sentí mucho arrepentimiento por muchas veces entregar no lo primero y lo mejor para el Señor, sino que lo último, cuando ya es algo que no tiene relevancia, no tiene importancia. Así que eso te quiero invitar a reflexionar en tu corazón y en tu mente acerca de que cómo esta ofrenda al Señor puede ser entregada de manera tan hermosa para Dios. Lo siento, y mamá. para que Él te pueda bendecir, Así que te invito, si quieres acompañarme en la oración, ora conmigo esta oración, para que puedas, si es necesario arrepentirte, pedir perdón a Dios, puedas reflexionar y entender en tu corazón que necesitas entregar una primicia al Señor. Ora conmigo de esta manera, en el nombre de Jesús. Padre, te pido perdón porque no había entendido bien lo que significa la ofrenda, la primicia. No había escuchado bien tu voz, tu palabra, y en esta hora te pido que puedas recibir mi perdón, recibir mi arrepentimiento. Recibo tu perdón en el nombre de Jesús, y quiero, Señor, de ahora en adelante entender más profundamente y entregar una primicia de todo corazón, lo primero y lo más importante para ti, Señor. Te pido perdón por todas las veces que he postergado, Señor, esto. Te pido perdón por todas las veces que no he entregado lo primero y lo mejor, sino lo último. Te pido que me ayudes, Espíritu Santo, a apartar aquello que sea importante para ti, lo más importante para ti, Señor. Ayúdame a apartar un tiempo en la mañana, para guardar el mejor tiempo para ti, Señor, para tener un tiempo de hablar contigo, con el Espíritu Santo. Te pido que pueda yo honrarte también, Señor, con mi trabajo, con mis bienes, con lo que tú me has dado. Señor, te pido que puedas tocar mi corazón y el de mi familia y entender profundamente lo que significa entregar esta porción tan hermosa para ti, Señor. Señor, toma mis debilidades en esta hora, toma mis debilidades, aquello que no he podido soltar, Señor, aquello que está amarrado todavía con una ligadura del enemigo, que es mi corazón, Señor, completamente para ti, mi corazón. Señor, tómalo en esta hora en el nombre de Jesús, porque yo no puedo llevar esta carga, Señor, no la puedo llevar, eres tu Padre. Te lo entrego a ti, Señor, esta debilidad, para que tú me ayudes a entregarte lo primero y lo mejor para ti, para tu honra, Señor, para aprender a temerte a ti en primer lugar. Y te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por
pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que si cada uno oró su corazón en este sentir, tú le puedas